Bueno, normalmente se nos enseña que los grandes líderes históricos o estas grandes figuras espirituales poseían una paz interior inquebrantable. Claro, esa imagen clásica. Exacto. Que la iluminación o tener una fortaleza mental de hierro equivale básicamente a una ausencia total de estrés. O sea, como si el mundo colapsara a su alrededor y ellos simplemente mantuvieran la compostura mirando al horizonte sin que se les mueva un solo músculo. Sí, esa es la narrativa oficial que la cultura nos ha ido transmitiendo a través de los siglos, ¿no? Es una visión tremendamente higiénica del liderazgo y de la resiliencia. Muy de película. Totalmente. Una película donde el dolor se padece en absoluto silencio y con una sonrisa plácida. Pero claro, el problema de esa comodidad narrativa es que nos deja una perspectiva casi inhumana del sufrimiento. Ya, es que nadie es así. Exacto. Nadie, o prácticamente nadie, atraviesa las crisis más oscuras de la vida de esa manera tan aséptica a la realidad. Desde luego que no. Yo estoy fascinada porque, precisamente, lo interesante ocurre al sumergirnos en los textos académicos y rascar un poco la superficie de los documentos antiguos. Ahí es donde sale la verdad. Claro, descubrimos que los diarios personales de estas figuras, o sea, lo que escribían cuando nadie les miraba, revelan un paisaje mental muchísimo más caótico, ruidoso y desesperado. Y bueno, con esto damos la bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Un análisis que promete bastante, la verdad. Ya te digo, el objetivo de hoy es explorar un texto sumamente revelador del investigador y padre Ludovic Conseiga, que se titula La actitud de comportamiento de Jeremy frente al sufrimiento. A ver que, dicho así, lo que a primera vista podría parecer un tratado estrictamente teológico o histórico para especialistas, resulta ser en el fondo un estudio psicológico brutal. Sí, brutal. Es un análisis sobre el comportamiento humano y sobre la resistencia vital llevada al extremo más absoluto. Y por eso nuestra misión en esta inmersión de hoy es tomar a esta figura histórica y bíblica, que es el profeta Jeremías, y extraer de su biografía lecciones que sean radicalmente pragmáticas y concretas para el día a día moderno. ¿Qué falta nos hacen? Totalmente. O sea, el texto menciona que el Papa Juan Pablo II definió la Biblia como el gran libro del sufrimiento de los hombres. Pero nuestra intención hoy no es quedarnos en el ámbito puramente doctrinal o teórico. No, para nada. La idea es bajarlo a la tierra. Exacto. Buscamos entender cómo este personaje antiguo gestionó un dolor crónico, una soledad abrumadora y un agotamiento mental sin precedentes, y cómo todo eso puede servirnos como un manual de supervivencia emocional para quienes nos escuchan hoy en día. Pues para poder aplicar esas lecciones, resulta imprescindible contextualizar primero el ambiente en el que se movía este hombre. Porque, a ver, no hablamos de un estrés cotidiano o de una mala racha en la oficina. No, era otro nivel. Hablamos de una presión sistémica casi tóxica. Jeremías operaba en un panorama histórico terrible. De hecho, los historiadores lo catalogan como el gran profeta preexílico. Vale, vamos a desgranar ese término técnico porque la palabra preexílico suena a una simple etiqueta aburrida en una línea temporal académica. Sí, suena a clase de historia del instituto. Exacto. Pero la realidad detrás de ese concepto encierra un terror absoluto para la gente de su época. O sea, era una pesadilla. ¿Una pesadilla literal? El término marca el punto de inflexión más dramático de la antigüedad judía. Para que la audiencia entienda la gravedad de esto, el exilio inminente hacia Babilonia no era un mero cambio de administración política. Ni perder unas elecciones, vaya. Que va, significaba el colapso total de su universo. Conllevaba la destrucción de Jerusalén, la demolición de su templo. Que era todo para ellos. Claro, era el epicentro de su identidad cultural y espiritual. Y encima, implicaba la deportación forzosa de toda la clase intelectual y dirigente. Y Jeremías tuvo la inmensa desgracia de ser el heraldo de ese apocalipsis. Menudo papelón. Su trabajo consistía en advertir a una sociedad completamente sorda que su mundo estaba a punto de desaparecer. Fíjate que el contraste con su propio nombre tiene una carga irónica tremenda, porque Jeremías significa literalmente Yahvé exalta. Es verdad, es muy irónico. Evoca imágenes de victoria, de triunfo, o sea, de alguien destinado a ser celebrado por su comunidad. Y sin embargo, su biografía nos muestra la figura más trágica y aislada de toda su generación. La más solitaria, sin duda. La misión que describe el texto de Consega era hercúlea.
O sea, tenía que intentar lograr un cambio real en los corazones de una población que estaba aterrorizada y corrupta, y mantener algún tipo de esperanza mientras el país se desmoronaba literalmente a su alrededor. Y fíjate, la razón principal por la que conocemos su agonía con tanto detalle, a diferencia de otras figuras antiguas que terminaron siendo mitos inalcanzables, se la debemos a una fuente documental excepcional. Así, su secretario. Exacto, su discípulo, Baruch. Baruch no se limitó a transcribir los discursos oficiales y bonitos de su maestro. Hizo de periodista de investigación casi. Totalmente. Actuó como un biógrafo moderno. Iba registrando las interacciones cotidianas, las reacciones viscerales ante el rechazo público y, sobre todo, los colapsos nerviosos que sufría a puerta cerrada. Madre mía. A ver, para acercar esta dinámica al mundo moderno y que la gente lo visualice, imaginemos por un momento a un directivo intermedio o a alguien de recursos humanos en una empresa multinacional. Vale, me ubico. Y la junta directiva le encarga la tarea de anunciar la quiebra inminente y una ola de despidos masivos. Pero, y aquí está el matiz, no a desconocidos, sino a sus compañeros de departamento. Uf, qué duro. A gente con la que lleva compartiendo su vida, tomando el café durante 20 años. Es una posición insoportable. Quien tiene que dar constantemente las peores noticias posibles se convierte inevitablemente en el pararrayos de la frustración y el odio de personas a las que aprecia un montón. Esa analogía me parece brillante, porque captura perfectamente la esencia de su estado vital. Porque lo que el texto subraya es que su dolor no venía de una enfermedad física fulminante ni nada parecido. No era un dolor corporal. No. Su tormento era crónico precisamente porque su propio trabajo, su vocación irrenunciable, consistía en desmantelar las falsas ilusiones de sus compatriotas. Tenía que ofrecerles una verdad que era insoportable. Su carga más pesada fue su propio ministerio. O sea, su peor enemigo era su propio trabajo. Y el hecho de ser perpetuamente este portador de malas noticias nos obliga a explorar la anatomía de su dolor, ¿no? El análisis de Conseiga deja clarísimo que el mayor tormento de Jeremías, al que se conoce como el profeta de los dolores, Buen título, por cierto. ya te digo, pues ese tormento fue de naturaleza profundamente psicológica y emocional. Había un choque brutal entre su personalidad y la tarea que le había tocado. Ahí radica lo que hoy diagnosticaríamos directamente como una disonancia cognitiva destructiva, elevada a la máxima potencia. A ver, la naturaleza humana nos empuja instintivamente a buscar pertenencia. Claro, encajar en el grupo. Queremos armonía y aceptación social. Y el texto detalla que Jeremías tenía un corazón forjado para el afecto, o sea, deseaba la paz para su entorno. Sin embargo, su deber le exigía salir a la plaza pública todos los santos días a gritar un mensaje que él mismo aborrecía. Que venía la destrucción. Exactamente, violencia y destrucción. Terminó convertido, según dicen las Escrituras, en un hombre de querella y discordia para todo el país. O sea, su mente y sus acciones tiraban en direcciones completamente opuestas. Y claro, esa disonancia generó un rechazo feroz. Se enfrentó a la enemistad pública, a las burlas de las autoridades y, en un giro aún más oscuro, a complots de asesinato, Sí, de su propia gente. orquestados por sus propios vecinos y familiares de su pueblo natal, Tela. Toda esta hostilidad plantea una duda enorme, y es ¿cómo logramos acceder verdaderamente a lo que pasaba por su cabeza en esos episodios de aislamiento? Esa es la clave. Y aquí es donde los registros biográficos revelan algo extraordinario. Conseiga señala que hay 5 pasajes específicos en los textos que se conocen como las confesiones de Jeremías, y el autor las define como su carnet secreto de vida interior. Esas 5 confesiones son una joya, porque cambian por completo el tono de la literatura de aquella época. Funcionan, a todos los efectos, como un diario íntimo totalmente desprovisto de filtros. Sin censura ninguna. Ninguna. Al leerlas, somos testigos de la evolución de un individuo que sufre lo que la psiquiatría de hoy catalogaría como un caso clínico de burnout agudo. Vemos el desgaste implacable de un profesional expuesto a un trauma continuo y sin ninguna red de apoyo. Es que se percibe a un ser humano escribiendo su frustración en medio de la madrugada. Y el clímax de este burnout, el momento donde el peso parece romper definitivamente su cabeza, no se desencadena por las amenazas de muerte de sus vecinos. No, fíjate, eso no fue lo peor. Lo peor es lo que el texto denomina el silencio ausencia de la divinidad.
O sea, Jeremías siente que el propio Dios, el jefe supremo que le obligó a coger este rol tan detestable, ahora se quede mudo. Permanece inactivo frente a los ataques físicos y psicológicos que está sufriendo. Es que la soledad social es dificilísima de gestionar, pero la soledad cósmica o espiritual destroza los cimientos de cualquier persona. Jeremías percibe que no hay rescate. Que está solo ante el peligro. Literalmente, no hay justificación visible para su agonía. Esto le lleva a un límite tan extremo que termina maldiciendo el día de su nacimiento. El texto traza un paralelismo directo con la figura de Job. Ah, claro, el de la paciencia de Job. Exacto. Pero hay una diferencia, porque mientras Job sufrió la pérdida repentina de su familia y sus cosas, el dolor de Jeremías es una tortura prolongada, donde todo su sistema de creencias y su propósito vital parecen volverse en su contra. Es asfixiante. Y ante un panorama tan desolador, hay que plantear la pregunta pragmática por excelencia. O sea, ejerciendo un poco de abogados del diablo. A ver, dispara. Si la entidad superior que te ha asignado la tarea te deja abandonado en un silencio absoluto, y encima tus conciudadanos se dedican activamente a sabotearte y conspirar para matarte, Ajá. ¿no habría sido 1000 veces más lógico, sano y razonable redactar una carta de dimisión, huir a otra región lejana y, oye, empezar una vida anónima desde cero? Pues esa pregunta, que está basada en la pura lógica de la autopreservación, es exactamente el núcleo del análisis de Conseiga. Claro, es lo que haríamos cualquiera. Desde la perspectiva de la salud laboral moderna, cualquier terapeuta le aconsejaría la huida inmediata de un entorno tan tóxico. Sal de ahí corriendo. Luz de gas, contacto cero. Exacto, contacto cero total, pero la incapacidad de Jeremías para sencillamente abandonar su puesto nos revela el motor profundamente irracional que le mantenía anclado a ese nivel de sufrimiento. La tesis central que defiende el autor es que el comportamiento de Jeremías se define por una sola cosa: el amor. Espera, detengámonos ahí, porque decir que sufrió durante décadas porque amaba demasiado suena enormemente a cliché de novela romántica barata. Sí, suena fatal de primeras. O peor aún, a esa clase de excusas peligrosas que a veces se utilizan para justificar quedarse en relaciones abusivas. ¿A qué se refiere el autor exactamente con este concepto en medio de un escenario de asedio militar, colapso político y destrucción nacional? Es una objeción superválida y por eso resulta fundamental despojar al término amor de esta capa sentimental y edulcorada que tiene nuestra cultura popular actual. Vale. En el análisis de Conseiga, el amor de Jeremías es un compromiso visceral, doliente y responsable hacia la realidad material de su pueblo y hacia su propia integridad. No sufría por una especie de masoquismo piadoso. No le gustaba sufrir por sufrir. Para nada, sufría por un patriotismo inmenso. El dolor por la inminente masacre de su nación le afectaba como si se tratara de la amputación de un brazo propio, porque se sentía solidariamente ligado a su comunidad. Entiendo. O sea, no era un observador distante sentado en una colina mirando cómo la ciudad ardía con una actitud soberbia de «ya os lo avisé, os lo merecéis». Exactamente, no había superioridad moral. Era parte consustancial de ese tejido social, y el dolor de la gente a la que advertía le destrozaba por dentro. Y luego está la otra faceta de esta vulnerabilidad, que es su relación con lo divino. Las confesiones muestran una crudeza que, te digo, asombra incluso hoy. Hay pasajes fortísimos. Hay una cita en el capítulo 20 que resulta desconcertante. Dice, «Me sedujiste, Yahvé, y me dejé seducir». Esa línea es, sin lugar a dudas, una de las declaraciones más audaces y francas de toda la literatura antigua. O sea, Jeremías, sintiéndose arrinconado, acusa directamente a la divinidad de haber abusado de su juventud e ingenuidad. Él está llamando manipulador a la cara. Totalmente. Le reprocha haber empleado artimañas para endosarle una misión que lo ha destruido socialmente. Y lo revelador de esta queja es que no demuestra debilidad ni falta de convicción. ¿Al revés? Al contrario, evidencia un nivel de intimidad y libertad interior que es extraordinario. Nadie le habla con esa fiereza y esa confianza a una entidad a menos que posea un vínculo relacional profundamente enraizado. Es como cuando te peleas a gritos con alguien de tu familia porque hay muchísima confianza. El texto introduce aquí una distinción sumamente interesante entre las capacidades del intelecto y las del corazón. Explica que, a nivel puramente racional, la mente de Jeremías estaba superada.
Hizo cortocircuito. Totalmente. Intelectualmente la ecuación no tenía ningún sentido. Su capacidad de razonamiento no lograba procesar por qué la injusticia prevalecía, por qué el mensaje de salvación generaba tanto odio o por qué la obediencia era recompensada con persecución. Y es precisamente cuando la inteligencia humana colapsa al intentar racionalizar lo absurdo de una tragedia, cuando la comunión del corazón toma el mando de la supervivencia. Pasa a modo supervivencia emocional. Exacto. Jeremías no deseaba su papel. Nunca encontró placer en ser el antagonista de su propia gente, pero lo sostuvo en base al afecto leal que sentía por Dios y por su país. Esa tensión constante entre la total incomprensión intelectual y la inquebrantable lealtad emocional es el factor que explica por qué no cogió las maletas y huyó. Claro. Y al desentrañar la mecánica psicológica detrás de esta asombrosa resistencia, llegamos a las lecciones más prácticas de la obra de Conseiga para el mundo de hoy, que es lo que nos interesa. El autor concluye que la actitud de Jeremías frente a la adversidad extrema no debe quedar relegada a una simple curiosidad de la historia. ¿Tiene aplicación hoy? Se propone como el modelo de la respuesta cristiana auténtica ante el dolor profundo. Y para establecer este paradigma, el texto excluye explícitamente 3 comportamientos que hoy, curiosamente, dominan nuestra forma de lidiar con las crisis. Así es. En primer lugar, rechaza frontalmente el abandono de la fe, entendido como, digamos, el nihilismo absoluto y la renuncia a encontrar cualquier sentido en la existencia. Todo da igual, nada importa. El pasotismo total. Exacto. Pero las otras 2 posturas que el autor descarta son las que conectan de lleno con las patologías de nuestra modernidad. O sea, excluye el estoicismo y rechaza tajantemente la resignación o el mutismo. Esta crítica a la resignación muda me parece fascinante, sobre todo viendo cómo funciona la sociedad actual. Es que nos viene como anillo al dedo. Hoy en día impera una cultura obsesionada con la falsa positividad y con una versión súper superficial y mercantilizada del estoicismo. O sea, si a un profesional lo despiden de manera injusta o si alguien sufre un revés dramático, casi de inmediato, el entorno le exige que proyecte una imagen de fortaleza imperturbable. Sí, el famoso good vibes only. Exacto. Se inunda a la persona de mensajes como «solo buenas vibras», «no te quejes» o «tienes que ver esto como una oportunidad de crecimiento personal». O sea, se ejerce una presión asfixiante para que la adversidad del individuo no incomode a los demás. Es que esa obsesión contemporánea confunde peligrosamente la resistencia real con la insensibilidad emocional. Y el análisis sobre la experiencia de Jeremías propone una alternativa diametralmente opuesta y sinceramente mucho más saludable. Mucho más humana. Este hombre gritaba, escribía diarios repletos de bilis y frustración, le reclamaba airadamente a la máxima autoridad y se rebelaba con una fiereza increíble contra la injusticia que padecía. Y lo crucial de todo esto, lo verdaderamente importante, es que paradójicamente esa exteriorización salvaje del malestar fue lo que impidió que su psique se fracturara por completo. Claro, porque se negaba a tragarse el dolor en silencio. Hay un mecanismo psicológico clave que subyace a esta idea, y es que el mutismo y la represión forzada cortan los lazos con el mundo exterior. Te aíslan. Al obligar a una persona a silenciar su angustia para no alterar la tranquilidad del grupo, esa persona termina aislada de su entorno y completamente desconectada de su propia realidad interior. Exactamente. El silencio forzado conduce a la apatía y, en última instancia, a la muerte de los vínculos. La protesta honesta, en cambio, opera como un acto vital de comunicación. Es una forma de decir, ¿sigo aquí? El mero hecho de que Jeremías continuara gritando y cuestionando a la divinidad implicaba que, a pesar de todo el sufrimiento, la relación seguía activa. Quejarse airadamente ante el dolor es una demostración empírica de que el individuo no se ha rendido ante el cinismo absoluto. Es pura lógica emocional, o sea, piénsalo. Si alguien se queja con vehemencia de que una situación es injusta, es porque, en el fondo, sigue albergando la esperanza y el deseo de que la situación mejore. Claro. Aquel que ya no siente absolutamente nada por un proyecto o por una persona, simplemente guarda silencio, da media vuelta y se desvanece en la indiferencia. Y Conseiga sugiere que la verdadera transformación del sufrimiento no consiste en ocultarlo bajo la alfombra de la invulnerabilidad fingida. Que va, esa es una bomba de relojería. Consiste en emplear ese dolor punzante para generar una expresión genuina de la verdad y fomentar encuentros auténticos con los demás. Es que esa vulnerabilidad radical representa el verdadero pragmatismo ante el trauma. Requiere una valentía brutal reconocer la pesadumbre del mundo, la injusticia de la circunstancia en la que estás y vocalizar todo ello sin recurrir a filtros edulcorados. Quitarse las caretas.
El carné secreto de vida interior de Jeremías evidencia que la resiliencia no es en absoluto una coraza de hierro impenetrable donde los golpes rebotan. En multitud de ocasiones, la manifestación más elevada de la fortaleza humana consiste en tener el coraje de escribir en un papel o gritar en voz alta que ya no se puede soportar más peso. Totalmente. Pues este exhaustivo análisis académico nos ha permitido adentrarnos en la mente de un hombre que caminó por el mundo hace más de 25 siglos, desvelando un ecosistema emocional que se siente vertiginosamente contemporáneo. Parece que lo escribió ayer. O sea, el perfil de este profeta pulveriza el mito persistente de que la firmeza de carácter exige la erradicación del sentimiento o la supresión de las lágrimas. Su legado biográfico se erige como la confirmación de que un ser humano puede sentirse completamente aterrado, consumido por la furia y literalmente al borde del colapso emocional, sin que la suma de esos factores signifique un fracaso personal. Su grandeza radica en la decisión de integrar la adversidad extrema dentro de su propia identidad, negándose a extirpar su capacidad de compromiso hacia una comunidad que, recordemos, lo hostigaba sin piedad. Es de una madurez increíble. Al rechazar la anestesia emocional, descubrió el único método sostenible para navegar a través de la devastación absoluta, configurando una lección magistral sobre la resistencia del espíritu humano. Y al cerrar este análisis a fondo, todo este recorrido nos conduce a una última reflexión sobre cómo decidimos afrontar nuestras propias biografías. A ver, cuéntame. En la actualidad solemos admirar muchísimo esa imagen de la fortaleza perfectamente pulida y buscamos construir blindajes cada vez más gruesos que nos aíslen de la posibilidad de la decepción o la pérdida. Sí, nos da pánico sufrir. Pero si este personaje histórico experimentó una agonía tan profunda precisamente debido a la magnitud inquebrantable de su compromiso y afecto por su entorno, cabría preguntarse dónde reside realmente la mayor amenaza en nuestra vida hoy en día. Es una buena pregunta. ¿Es el sufrimiento en sí mismo el gran enemigo a batir? ¿O el peligro definitivo consiste en llegar a protegernos con tanto esmero, volvernos tan implacablemente expertos en esquivar el dolor, refugiándonos en la indiferencia y la distancia calculada, que al final terminemos atrofiando nuestra propia capacidad de que algo o alguien nos importe verdaderamente? Fíjate. Es para darle muchas vueltas. Quizás esa punzada de angustia o frustración que con tanta frecuencia se intenta silenciar o medicar en el mundo moderno no constituye en modo alguno un síntoma de debilidad o desequilibrio. Al contrario. Quizás sea la prueba más rotunda, ruidosa y vibrante de que, bajo la superficie, todavía persisten convicciones, un propósito genuino y una enorme capacidad de amar la vida. Y eso, al igual que los apuntes secretos de Jeremías, es algo que, sin lugar a dudas, merece la pena ser conservado.